Bienvenidos, hoy vamos a hablar de la iglesia de San Alfonso, de la ciudad de Riobamba. Primero conoceremos a su santo patrono, San Alfonso María de Liguori. San Alfonso María de Liguori nació en Nápoles el 27 de septiembre de 1696. Sus padres, don José de Liguori y doña Ana Cavalieri, eran de familias nobles y distinguidas. San Alfonso fue un niño prodigio, con facilidad para los idiomas, ciencias, arte y música. Empezó a estudiar leyes a los 13 años y a los 16 años presentó el examen de doctorado en Derecho Civil y Canónico en la Universidad de Nápoles y lo aprobó. Después de un tiempo, a los 19 años de edad, San Alfonso era un reconocido y famoso abogado. Según se cuenta, en su profesión como tal, no perdió ningún caso. Hasta que un día, después de su brillante defensa, un documento demostró que él había apoyado, aunque sin saberlo, lo que era falso. Eso cambió radicalmente su vida. Hizo un retiro espiritual en el convento de los lazaristas y se confirmó en la Cuaresma de 1722. Estos dos eventos reavivaron su fervor religioso. Al año siguiente, por 2 ocasiones, escuchó una voz que le decía: abandona el mundo y entrégate a mí. Hizo un voto de celibato y abandonó completamente su profesión. Muy pronto, Dios le confirmó cuál era su voluntad. Fue a la iglesia de Nuestra Señora de la Misericordia a pedir ser admitido en el oratorio. Su padre trató de impedirlo, pero al verlo tan decidido, le dio permiso de hacerse sacerdote, pero con la condición de que se fuese a vivir en su casa. San Alfonso aceptó, siguiendo los consejos de su director espiritual, que era un oratoriano. Hizo los estudios sacerdotales en su casa. Fue ordenado sacerdote en 1726. Los 2 años siguientes se dedicó a las personas que vivían a las afueras de Nápoles, ya que éstas eran muy pobres. En los comienzos del siglo XVIII combatió la prédica muy florida y el rigorismo jansenista. En los confesionarios él predicaba con sencillez. El santo decía a sus misioneros: emplear un estilo sencillo, pero trabajar a fondo vuestro sermón. Un sermón sin lógica resulta disperso y falto de gusto. Un sermón pomposo no llega a las masas. Por mi parte, puedo decir que jamás he predicado un sermón que no pudiese entender la mujer más sencilla. San Alfonso abandonó su casa paterna en 1729, a los 33 años de edad, y se fue de capellán a un seminario donde se preparaban misioneros para la China. En 1730, el obispo de Castellavaré, el monseñor Falcoya, invitó a Alfonso a predicar unos ejercicios en un convento religioso de Scala. Este hecho tuvo grandes consecuencias porque ayudó a discernir a las religiosas una revelación que tuvo la hermana María Celeste. El día de la Transfiguración de 1731, las religiosas vistieron el nuevo hábito y empezaron la estricta clausura de vida y penitencia. Así comienza la congregación de las redentoristas. En 1732 se despide de sus padres, vuelve a Scala con la ayuda y colaboración de un grupo de laicos. A los 36 años funda la congregación del Santísimo Redentor, cuya primera casa perteneció al convento de las religiosas. San Alfonso era el superior inmediato y Monseñor Falcoya era el director general. Al poco tiempo comenzaron los problemas. La congregación se dividió entre los 2 superiores. Después de un tiempo, la hermana María Celeste se va a fundar otra congregación. A los 5 meses, el santo se queda con tan solo un hermano. Pero más tarde se presentaron nuevos candidatos y se establecieron en una casa más grande. En 1734 funda otra casa en Villalegre Chaví y se dedica a misionar allí. Su confesionario siempre estaba lleno. Trataba a sus penitentes como almas que era necesario salvar. En 1737 se divulgan rumores sobre la casa de Villalegre Chaví
y San Alfonso decide suprimir esa fundación. Al año siguiente también cierra la Casa de Scala. Organizó misiones en Nápoles por 2 años, a pedido del cardenal Spinelli, arzobispo. En 1743, al morir Monseñor Falcoya, San Alfonso vuelve a ocuparse de su congregación como superior general y se encarga de redactar sus constituciones. A pesar de la oposición de las autoridades españolas, los misioneros reorganizados fundan varias casas. En 1748, San Alfonso publica en Nápoles la primera edición de su Teología Moral. En 1749, el Papa Benedicto XIV aprobó la congregación y a partir de ese entonces el éxito fue enorme. En 1750, los jansenistas comienzan a divulgar que la devoción a la Santísima Virgen era una superstición. San Alfonso defiende a Nuestra Señora publicando las glorias de María. San Alfonso era estricto, pero a la vez tierno y compasivo. A los 60 años, San Alfonso fue elegido obispo de Santa Ágata de Goti, diócesis pequeña con 30.000 habitantes, 17 casas religiosas y 400 sacerdotes, entre los cuales había varios que no practicaban su ministerio sacerdotal o llevaban mala vida. Algunos celebran la misa en 15 minutos. San Alfonso lo suspendió ipso facto, a no ser que se corrigieran, y escribió un tratado sobre ese punto en el altar. El sacerdote representa a Jesucristo, como dice San Cipriano, pero muchos sacerdotes actuales al celebrar la misa parecen más bien saltimbanquis, que se ganan la vida en la plaza pública. Lo más lamentable es que aún los religiosos de órdenes reformadas celebran la misa con tal prisa y mutilando tanto los ritos que los mismos paganos quedarían escandalizados. Ver celebrar así el santo sacrificio es para perder la fe. Poco tiempo después se desata en su diócesis una terrible epidemia que San Alfonso había profetizado 2 años antes. Se morían por millares. El santo, para ayudar a las víctimas, vendió todo lo que tenía y la Santa Sede le autorizó a usar fondos de la diócesis, y por otro lado contrajo grandes deudas. Sus esfuerzos por reformar la moralidad pública le trajo numerosos enemigos que lo amenazaron de muerte. Dirigió la diócesis de Santa Ágata por 19 años. En junio de 1767 sufre un terrible ataque de reumatismo que casi le lleva a la muerte. Al terminar de celebrar la misa el 21 de septiembre de 1774, San Alfonso se desmayó y quedó inconsciente durante 24 horas. Cuando regresó en sí, dijo a los presentes: fui a asistir al Papa que acaba de morir. El Papa Clemente XIV murió el 22 de septiembre de 1774. En 1775 San Alfonso pidió al Papa Pío VI que le permitiese renunciar a su sede. El Papa le concedió teniendo en cuenta su enfermedad. San Alfonso se retiró ciego y sordo. Fue a pedir hospitalidad a sus hijos espirituales en Nocerat, cerca de Nápoles, pensando así acabar tranquilamente sus días. En 1777, los redentoristas son atacados de nuevo. El santo sufre con paciencia mucha humillación a causa de la traición del Monseñor Testa, que era capellán del rey. El santo se vio excluido de su congregación que había fundado. Dios le reservaba una prueba aún más dura. Entre 1784 y 1785, el santo atraviesa por una noche obscura del alma. Sufre tentaciones por sobre su fe y sus virtudes. Se ve abrumado por sus escrúpulos, temores y alucinaciones diabólicas. Le duró 18 meses, con intervalos de luz y reposo. A esto le siguió un periodo de éxtasis, profecías y milagros. San Alfonso murió de 90 años de edad, el 31 de julio de 1787.
La iglesia de San Alfonso, su historia. Comienza con la llegada de los padres redentoristas el 15 de julio de 1870 a la ciudad de Riobamba. Se establecieron en el antiguo convento e iglesia de San Agustín. La iglesia de San Agustín se desplomó en 1871. Al año siguiente se dio comienzo a la construcción de la iglesia de San Alfonso por parte de los padres redentoristas. Y por supuesto, el nombre de la iglesia nueva se debe al fundador de su congregación redentorista, San Alfonso María de Ligori, la misma que se le puso al servicio del público en 1880, siendo solemnemente consagrada el 17 de abril de 1881. Descripción física de la iglesia de San Alfonso. En su nueva iglesia se destacan los muros, las torres altas y bien dibujadas, la arquitectura interior y la techumbre de hierro. De estilo neogótico, en su fachada principal se distingue dos torres, un rosetón, la imagen de la Virgen del Perpetuo Socorro, la estatua de San Alfonso María de Ligori. En su interior se destacan un hermoso altar de pan de oro, cuadros e imágenes de gran valor cultural. La iglesia de San Alfonso se encuentra ubicada en las calles de Argentinos y Eugenio Espejo. Buenos días, ahorita estoy aquí de párroco de esta parroquia San Alfonso, que más o menos obviamente tiene historia dentro de Riobamba, es un ícono de la religiosidad de aquí, del Chimborazo, no solo de Riobamba, porque cuando llegaban los primeros redentoristas aquí a este lugar, desde aquí se desplazaban a las diferentes áreas rurales, a las comunidades indígenas, y lo hicieron por muchos y muchos años.
este momento, pues obviamente ya está destruida la iglesia por dentro, por fuera, creo que en un 70% más o menos, lo han dicho los técnicos que saben, que entienden esto. Y está en estudios desde hace un poco más de un año. Estoy al tanto de esto y consideran que ya está en un 75% el estudio previo a la restauración, porque lo hacen técnicamente de parte del patrimonio. Consideramos que el próximo año ya van a iniciar trabajos, consideramos, no sabemos con exactitud, pero de volver a este lugar, a este barrio, pues a la ciudad, a la iglesia que tenían antes, una iglesia, pues, y sigue siendo un centro de evangelización, no solo de aquí de la ciudad, sino también de otros, de la periferia, que siempre ha sido lo típico de aquí. Gente que viene de otros lugares aquí porque encuentra servicios religiosos, sobre todo confesiones. El padre Luis Llanes es todo el tiempo confesando aquí todos los días, básicamente, desde el martes, porque el lunes no tenemos atención, pero está atendiendo, y eso es todo típico de aquí, o el aporte, la oferta espiritual que es aquí a esta comunidad de Riobamba, el sacramento de la confesión, la atención a la catequesis, a los niños, a los enfermos.